A ver, jóvenes, vamos a comenzar con las clases de geografía a cargo del maestro Denner Sarmiento. Cualquier consulta que tengan, hacerla mediante el chat o activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Denner, podemos comenzar. Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar entonces con esta clase de repaso, ¿ya? Recuerden, aquí en esta clase vamos a desarrollar básicamente preguntas en la aplicación de la teoría que nosotros ya manejamos, ¿no? Todos los saberes previos vamos a tratar de aplicarlos, ¿ya? Y por más fácil que sea la pregunta, en cada pregunta siempre va a haber una información que se puede desdoblar, que se pueda desarrollar y por más pequeña también que sea la duda, tienen que hacerlo llegar, ya sea por el micro o también por el chat, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, entonces comencemos a ver. A ver, tenemos aquí la primera pregunta, nos dice lo siguiente. A ver, una bióloga, como parte de su informe al Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación y Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, menciona que se ha conseguido en el área de estudio un relieve ondulado con zonas pantanosas, donde se forman galerías de aguajales y pacales. Según esta parte del informe, el estudio realizado sería en, a ver, entonces vamos a extraer aquí algunas características, ¿ya? De la pregunta. Vamos a extraer lo siguiente. Mira, me dice zonas pantanosas donde se forman galerías de aguajales y pacales, ¿correcto? Muy bien. Generalmente nosotros cuando hablamos de galerías de aguajales y pacales, lo relacionamos con la selva baja, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso según una clasificación tradicional o también puede ser pues según la clasificación de las 8 regiones naturales. En este caso, nos percatamos que en las alternativas básicamente está la clasificación de las 11 ecorregiones, ¿ya? Entonces, por eso vamos a analizar bien. Cuando hablamos nosotros de zonas pantanosas y galerías de aguajales, como se puede apreciar aquí en la imagen, sería unas especies de ¿qué? De palmeras, ¿sí o no? Si esto de aquí viene a ser palmeras, entonces allí la respuesta sería la sabana de palmeras, ¿ya? La sabana de palmeras. Ahora, hay que recordar algo. Su relieve de la sabana de palmeras no es una llanura totalmente, sino es levemente ondulado, ¿no? Como se puede apreciar aquí, hay ciertas colinas donde predomina una vegetación herbácea. De cierta manera, pues, galerías de palmeras que no están totalmente continuas, sino están un tanto dispersas, que son propias también de las condiciones o del paisaje de la sabana. También en cuanto a su clima, si bien es cierto, es un clima tropical, pero las precipitaciones suelen ser inferiores a lo que encontramos en la selva baja o también denominado bosque tropical, ¿ya? A ver, ¿qué especies podemos encontrar por aquí? A ver, por ahí, ¿quién me menciona? Especies endémicas, ¿ah? Ojo, especies endémicas. Son importantes porque San Marcos comúnmente cuando hace preguntas de flora y de fauna se basa en especies simbólicas de cada una de las regiones o ecorregiones, ¿no? A ver, ¿qué especies podemos encontrar aquí? Por ahí, ¿alguien? A ver, ya, muy bien, correcto. Ya, entonces aquí tenemos el ciervo de pantanos. Ya, muy bien. ¿Qué más? El ciervo de pantanos. También tenemos allí el lobo de crin, correcto. El lobo de crin. Y también tenemos el oso hormiguero bandero, ¿ya? El oso hormiguero bandero. Estas 3 especies son las especies más representativas que encontramos en la sabana de Palmira, ¿ya? El ciervo de pantanos, el lobo de crin
y el oso hormiguero gigante, o también denominado oso bandero, ¿ya? Listo, muy bien. Pasemos aquí entonces. Pregunta número 2 dice, respecto a la ecorregión del Mar Frío, indique verdadero o falso según corresponda. Número 1. Posee escasa oxigenación por sus aguas de altas temperaturas. Muy bien, si acá en la pregunta me están refiriendo pues de que es un mar frío, entonces esto de aquí sería falso, ¿cierto? ¿Ya? Es falso. Siguiente. Sus aguas se enfrían por el fenómeno de upwelling. ¿Ya? El fenómeno de upwelling, también denominado el fenómeno de afloramiento, ¿cierto? Fenómeno de upwelling o fenómeno de afloramiento. Luego me dice, y la corriente peruana costanera de aguas frías superficiales. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ubicar entonces por aquí. Recuerda, hay una corriente de aguas frías. Esa corriente de aguas frías sería la corriente costanera, ¿sí? La corriente costanera o la corriente peruana costanera, ¿ya? Y esto se enfría más todavía por el fenómeno de afloramiento, ¿cierto? ¿Qué condiciones se deben dar para que se pueda producir el afloramiento? ¿O qué factores determinan el afloramiento? Uno de ellos son los vientos alisios, ¿ya? Dos también son los vientos locales, ¿ya? Como los vientos Virazón-Terral, por ejemplo, que comienzan a movilizar las aguas. Tres, la diferencia de temperatura también que puede existir entre las aguas que están en la parte superior y las aguas que se encuentran en la parte inferior. Justamente estas aguas que tienen menor densidad en la parte inferior van a ascender, ¿no? Trasladando nutrientes y también produciendo pues una concentración de aguas frías en este sector de acá. Por eso que la welling o afloramiento también produce una disminución notable de la temperatura en el mar frío. ¿Correcto? Entonces esto sería verdadero. Posee mayor salinidad que el mar tropical y esto permite mejor flotabilidad del plancton. Mayor salinidad. Si nosotros comparamos la salinidad en el norte, vamos a encontrar menor salinidad, ¿correcto? Mientras que en el centro sur, donde está el mar frío, encontramos mayor salinidad. ¿Sí? Mayor salinidad. Y además encontramos mayor concentración de nitratos, fosfatos, silicatos. Entonces, aquí hay una abundancia de nutrientes, ¿no? Entonces, esto es verdadero. En sus aguas podemos encontrar el pez espada y el merlín azul. Esto de acá sería falso, ¿cierto? ¿Ya? Esto es falso. Mira, cuando hablamos nosotros del pez espada, cuando hablamos del merlín azul, estos son especies que lo vamos a encontrar acá, en esta ecorregión, es decir, en aguas cálidas. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Ah? Por ahí me dijeron que la clave era C. Jóvenes, estas especies son especies propias de las aguas cálidas. ¿Ah? Entonces ahí sería falso, verdadero, verdadero y falso. ¿Ah? Entonces la clave aquí sería la clave A. ¿Ya? La clave A. ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntas? Muy bien, Silvia, Carlos, correcto. La clave sería la A. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos más bien del mar frío, a ver, te escucho. El anticiclón también ayuda a que sus aguas sean frías. El anticiclón empuja las aguas frías y es ahí donde se produce justamente la corriente peruana. ¿Ya? Pero de manera específica, en nuestro mar, el anticiclón no va a enfriar el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el anticiclón está en la parte sur de Chile, más o menos, frente al sur de Chile. Allí se produce ese viento anticiclón. ¿Sí? Y cuando ese viento anticiclón se produce en la parte sur de Chile, comienza a empujar las aguas que están frías en esa zona hacia la parte norte. Y esas aguas frías entonces comienzan a dirigirse por acá. Van ascendiendo y llegan hacia nuestro mar. Estas masas de agua que ya se están desplazando, nosotros lo llamamos corriente de Humboldt o corriente peruana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está enfriando en realidad a nuestro mar? Lo que está enfriando a nuestro mar es la corriente peruana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anticiclón del Pacífico Sur está
influyendo básicamente para que se mueva el agua, pero más no para que se produzca una disminución de su temperatura. Incluso las aguas frías que están en ese sector, ¿ya? Son aguas provenientes desde la Antártida, ¿ya? Desde allí, desde la Antártida, vienen esas aguas, llegan a ese sector y ahí se comienzan a concentrar, ¿no? Y luego ya el anticiclón hace su trabajo. ¿Cuál es su trabajo del anticiclón? Empujarlo esas aguas frías. Y es ahí donde las aguas entonces llegan a nuestro mar y comienza a disminuir la temperatura de nuestro mar, ¿ya? Entonces, así es la relación. Por tanto, si me preguntan por ahí, profesor, entonces el anticiclón enfría o no enfría. No enfría, pues, ¿no? Solamente empuja las aguas frías. Que enfría es la corriente peruana y el fenómeno de afloramiento, ¿ya? ¿Correcto? A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ya, a ver, continuamos entonces. La ecorregión que se ubica al norte del departamento de Tumbes es el o la donde predomina el clima. A ver, hacia el norte de Tumbes. Mira, tenemos aquí el mapa. ¿Sí? Hacia el norte de Tumbes. Mira, te das cuenta que Tumbes, Piura, Lambayeque y hasta la zona de Cajamarca hay una ecorregión. ¿Cómo se llama esa ecorregión? ¿Ah? Que llega hasta la zona de Cajamarca, mira, por el río Marañón. Se llama bosque seco ecuatorial, ¿sí o no? Pero me está hablando del norte de Tumbes. Sería este pequeñito que está acá. Este sería el bosque tropical del Pacífico. Bosque tropical del Pacífico. ¿Correcto? Profesor, entonces, si es el bosque tropical del Pacífico acá, ¿qué clima predomina allí? Un clima tropical húmedo. Muy bien. Entonces la clave allí sería la clave D. ¿Sí? La clave D. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la A, jóvenes? Porque la A me dice bosque seco ecuatorial. Y el bosque seco ecuatorial es este color, mira de acá. Este colorcito. Profesor, pero también llega a Tumbes. Correcto, también llega a Tumbes. ¿Sí? Pero abarca también lo que es Piura, abarca también lo que es Lambayeque. Me están hablando hacia la parte norte de Tumbes, ¿cierto? En este sector, ahí está, donde predomina el clima entonces tropical húmedo, ¿ya? Si me van a preguntar el bosque seco, aquí, deberían preguntarme, pues, mencionando también a los otros departamentos, porque recuerda que una ecorregión es una unidad, ¿ya? Yo no lo puedo separar, ¿no? Le puedo decir, ya, abarca la región de Loreto, simplemente así, y que la respuesta sea, pues, Selva Baja. No, ¿cierto? Yo tengo que ser bastante específico en delimitarlo, ¿ya? Recuerda que es una unidad ahí. La pregunta que está agregado aquí, de Yapita, a ver, dice, la ecorregión ubicada entre los 3.200 a 3.400 metros hacia el norte del Perú. Entonces acá nos vamos hacia el norte del Perú, con presencia de vegetación andina. Es una ecorregión que se puede encontrar en los Andes, entonces, norte por aquí, entonces, ya me está, mira, delimitando, Andes, norte, ¿ya? Dice con presencia de vegetación andina, pajonales y matorrales, ¿correcto? Pajonales y matorrales. Además dice con suelos muy húmedos y con abundante materia orgánica, ¿sí? Suelos húmedos y abundante materia orgánica. Cuando me da estas altitudes, entonces, ¿a qué ecorregión se estaría refiriendo? Ya, a ver. Estos climas de acá, sí, son los que clasifica el INRENA, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque cuando habla de el INRENA también, pero en este caso el INRENA ya no, ¿no? Sino más bien es la ONERG, si se llama, ¿ya? Que está clasificando, incluso en las materiales también de la presa San Marcos, lo pueden verificar allí, que es una clasificación sintetizando varios trabajos, ¿no? Y, por ejemplo, acá nosotros podemos mencionar un clima templado frío, un clima frígido, un clima gélido, ¿correcto? Pero en lo que es la ONERG,
no está colocando estos términos, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado allí. Se relaciona bastante, sí, básicamente en la costa y en la parte de la selva, se relaciona bastante los nombres, ya, pero cuando tú vayas a estudiar, trata de hacer un cuadro comparativo, ¿ya? ¿Qué me dice la UNER y qué es lo que me dice Antonio Brack? Porque Antonio Brack, para hacer esta clasificación, se basa en el trabajo realizado por Vladimir Köppen y no se basa en la clasificación realizada en ese entonces, el INRENA y actual ONER, ¿sí? No se basa en ese trabajo, sino él va a la fuente original. Más bien, la ONER lo que hace es extraer la información que ha clasificado Antonio Braque, ¿sí? Así es la cuestión, ¿ya? Entonces, sí hay una cierta similitud, pero cuando hablamos ya de climas en los Andes, allí tiende a variar, ¿no? Y aquí ya hay una combinación también. Por ejemplo, si hablamos nosotros de los Andes, la UNER me puede decir, pues, ¿sabes qué? El clima allí es un clima frío o boreal, pero Antonio Brand me puede decir, es un clima frío pero húmedo, ¿sí? O me puede decir, es un clima frío subhúmedo, ¿te das cuenta? Entonces ya hay otra relación, ¿no? ¿Sí? Pero sí, guarda cierta similitud, ¿ya? Correcto. Muy bien, a ver, aquí. Con abundante materia orgánica, muy bien. Si me está diciendo 3.200, 3.400, me voy a los Andes y hacia el norte, entonces encontraría pues lo que sería el páramo, ¿cierto? Profesor, a ver, pero entre estas altitudes no estaría también la serranía esteparia. ¿Por qué no puede ser la serranía esteparia? Lo que pasa es que, primero, la serranía esteparia, fíjate, abarca desde este sector, desde la zona de la Libertad, más o menos, hacia la parte sur. ¿Sí? Desde la zona de la Libertad, estamos hablando de unos 7 grados de latitud sur, a partir de ello recién se prolonga la serranía esteparia. Y acá me está diciendo más hacia el norte, entonces se está refiriendo a este sector, ¿sí o no? Profesor, pero por ahí está el bosque seco ecuatorial, está la selva alta o yungas, sí, y acá hay uno pequeñito, mira. Este pequeñito justamente viene a ser el páramo andino, que hubiese sido fácil que por la altitud le hubiesen dicho, ah, bueno, entonces que se llame también serranía esteparia. ¿Cuál es el criterio que utilizó entonces Antonio Brack para separarlo esto de la serranía esteparia? Uno, el primer criterio sería que no es una continuación de la serranía esteparia, porque allí ya interviene, mira, la selva alta o yungas y el bosque seco. La selva alta principalmente está bordeando a esta zona de aquí, a esta región del páramo. Y cuando la selva alta lo bordea, hace que esta zona, que si bien es cierto, es una zona andina, pero tenga mayor humedad que la serranía esteparia. La serranía esteparia tiene menor humedad. Por eso la serranía esteparia va desde subhúmedo a seco. En cambio, el páramo es húmedo, pero coinciden en que ambos son fríos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por eso la respuesta es el páramo, ¿ya? Porque su clima, aquí me está diciendo que es muy húmedo, hay neblina, ya que está rodeado de la selva alta o yungas. Muy bien, veamos acá entonces, me dice las plantas xerófitas, como las achupayas, y los árboles como el mito, el guanarpo, se ubican entre los 1.000 a 1.600 metros. Y entre los 1.600 a 2.600, respectivamente, estas son floras propias de la ecorregión. A ver, ¿qué ecorregión sería? Plantas xerófitas. Comúnmente cuando nosotros decimos, plantas xerófitas, cactus, desierto. De frente, desierto, ¿no? Pero no siempre las xerófitas van a crecer en un desierto. Pueden crecer también en un semidesierto. ¿Sí? En un semidesierto. Profesor, ¿y el Perú tiene semidesierto? Claro que sí, mira. A ver, tenemos los 0 metros por aquí, vamos a suponer este es el nivel del mar. Desde los 0 metros, ya, zona árida, se asciende hasta más o menos unos 1.000 metros, ¿correcto? 0 metros, por aquí 1.000 metros, ¿ya? Por aquí 1.000 metros, ahí está. Esto de aquí se le conoce como el desierto del Pacífico. Pero recuerda que después de nuestro desierto ya están las estribaciones andinas, y luego esas estribaciones andinas ya pertenecen a otra ecorregión, ¿sí? Y esa ecorregión viene a ser la serranía esteparia. Hasta aquí entonces llegará el desierto del Pacífico hasta los 1.000,
y a partir de los 1000 hasta los 3800 se le conoce como serranía esteparia. La serranía esteparia, de acuerdo a su altitud, comienza a generar variaciones de precipitaciones, de temperatura, recuerda, mayor altitud, menor temperatura, menor humedad, y eso va a permitir que aquí se puedan crear pues un conjunto de niveles de vegetación. Es por eso que la serranía esteparia, de acuerdo a su vegetación, se divide en 4 niveles. El primer nivel se le conoce como el nivel del semidesierto, porque está en contacto con el desierto del Pacífico. ¿Ya? Recuerda, esto se le conoce como el semidesierto. Aquí predominan las plantas xerófitas. Luego tenemos el segundo nivel, que aquí ya vamos a encontrar básicamente lo que es el mito y el guanarpo. ¿Sí? Aquí, por eso también, Antonio Brac, cuando clasifica, dice, este es el nivel del mito o guanarpo. ¿Sí? El mito o guanarpo. Y a esto también se le conoce como la serranía esteparia baja. Serranía esteparia baja, ¿ya? Luego tenemos la serranía esteparia media, donde ahí destaca pues la presencia de algunos árboles de ribera, como es el caso del aliso, por ejemplo, y en la parte superior ya tenemos la serranía esteparia alta, y en la serranía esteparia alta predomina algunos arbustos, y uno de esos simbólicos viene a ser pues el chocho, o también denominado tarwi, ¿sí? Chocho o tarwi, por eso lo llaman el nivel del chocho o tarwi. Entonces mira, fíjate, 4 niveles de acuerdo a la vegetación. Pregunta de examen de admisión San Marcos, ¿no? A ver, ¿qué dice por acá? La serranía esteparia sería equivalente a la región de la Yunga, Quechua, y la parte baja de Suni, correcto. ¿Sí? Sería, si nosotros recordamos, ¿no? Por ejemplo, decimos que la Chala abarca de 0 a 500, ¿sí? De 0 a 500. De 500 a 1300 sería la Yunga, entonces está dentro de la serranía esteparia ya, ¿sí? La parte alta de la serranía esteparia, ¿ya? O la parte alta de la Yunga, después ya de 2500 o 1300 a 3500 Quechua, de 3500 pues hasta los 4000 sería Suni. Entonces no está abarcando todo Suni, ¿no? Pero sí la parte baja. Correcto, Carlos, excelente. El páramo tiene presencia de fauna amazónica. Ah, claro que sí. Sí, el páramo, ojo, pero esa fauna, si bien es cierto, tiene ciertas similitudes con la fauna amazónica, pero el páramo, o en el páramo, estas especies han evolucionado, han cambiado de cierta manera su aspecto para poder adaptarse, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del pinchaque, ¿ya? O también conocido como el tapir lanudo, pinchaque, tapir lanudo, o también denominado incluso la gran bestia, ¿correcto? El tapir amazónico es un tapir que no tiene mucho pelaje, ¿sí? No tiene mucho pelaje. La cubierta de su pelaje es muy, muy fino, muy delgado. Pero en cambio, la gran bestia o pinchaque o el tapir lanudo, el tapir andino, ya tiene mayor proporción de pelaje. Entonces, si bien es cierto, está rodeado de región amazónica, pero esto de aquí pues va a trasladarse a la parte del páramo, pero para adecuarse, adaptarse a esas condiciones climáticas, tiene que ir evolucionando o mutando, ¿cierto? ¿Qué es lo que les atrae justamente? Uno, obviamente, la parte geográfica, la cercanía geográfica, y dos, la humedad, ¿sí? Ese clima húmedo. Entonces, como es un clima húmedo, se asegura la presencia de vegetación. La vegetación trae a otro tipo de fauna y justamente por esa alimentación, por la presencia de agua, fácilmente se pueden adaptar allí. Solamente que por el frío tienen que desarrollar ciertos mecanismos para protegerse de esas bajas temperaturas, ¿ya? Entonces, esas serían las causas que produzcan, pues, esa migración de algunas especies o que hayan producido esa migración, ¿no? Por ejemplo, ahí también está lo que es el pudú o sachacabra, que también lo encontramos, pues, en la zona del páramo, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces acá
Fíjate, de acuerdo a los niveles, está hablando también de xerófitas, semidesierto, Guanarpo, ¿ya? Mito, me está hablando del segundo nivel, entonces allí sería la serranía esteparia. A ver, ecorregiones marinas. La ecorregión del mar tropical presenta un color verdoso debido a la acción pluvial. Esto es falso, ¿no? ¿Sí? Esto es falso, ¿ya? Siguiente. Recuerda, el mar tropical más bien tiene una coloración un tanto celeste o azul, ¿no? ¿Ya? Eso es por la ausencia justamente de microorganismos de fitoplancton. El mar frío debe la abundancia de sus recursos a la presencia del anticiclón del Atlántico Sur. No, pues el Atlántico es incorrecto, ¿no? Entonces, totalmente falso. Siguiente. El límite de estas dos regiones se encuentran ubicado en Punta Agujas, a 5 grados de latitud sur. Eso es lo que afirma justamente el señor Antonio Bragg, ¿no? Dice Punta Agujas o Punta Pariñas, ¿no? 5 grados de latitud sur. Los recursos más extraídos de la ecorregión del mar tropical son la anchoveta y la sardina. No, ¿cierto? La anchoveta y la sardina son de aguas frías, ¿ya? Son de aguas frías. Entonces, esto sería totalmente falso, ¿ya? Por tanto, aquí, ¿qué es lo que me piden? Podemos afirmar que, por tanto, lo correcto sería solo 3, ¿ya? Esta sería la clave. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A ver. ¿Hay preguntas? A ver, por aquí. Relacione correctamente las ecorregiones con la descripción, me dice. Relacione correctamente las ecorregiones con la descripción física correspondiente. ¿Ya? A ver, 1, el páramo. Vamos por acá entonces. El páramo o la AREX representa la región edáfica yermosólica con interrupciones de colinas de poca altitud. Mira, característica, región yermosólica. Esta es la región yermosólica, jóvenes. Esta parte de aquí, mira. Todo lo que estoy marcando en la línea, está bien cortita de acá. Esta es la región yermosólica. Si es esta franja que está aquí, una región yermosólica, pregunta, ¿qué características tiene esa región edáfica yermosólica? ¿Cómo será? ¿Húmedo o árido? Mira la parte que estoy marcando de rojo. ¿Cómo será entonces ese suelo? ¿Húmedo o árido? A ver, ¿qué dicen por ahí? Árido, correcto. Ya, es árido porque estamos en la costa, ¿no? Sí, toda la franja costera es básicamente árido. Ahí está. Listo, muy bien. Entonces, es árido una región yermosólica. Entonces, no te olvides eso, ¿ah? Yermosólica, totalmente árido, zona desértica comúnmente, ¿no? Con interrupciones de colinas de poca altitud, correcto, en la costa encontramos ese conjunto de colinas, ¿no? Como son las estribaciones andinas. ¿Ya? Entonces, forma parte del desierto del Pacífico, aquí sería el número 4. La B, dice, con base o base con quebradas que se estrechan a mayor altitud y suelos rocosos de poca profundidad. ¿Con qué nombre se le conoce a esos suelos rocosos de poca profundidad? ¿Con qué nombre se le conoce? A eso se le conoce como los litosoles. ¿Ya? Litosoles. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan de una región litosólica, ¿sí? La región litosólica, si te das cuenta por acá, vemos pues que toda esta zona sería la región litosólica, donde predominan suelos bastante rocosos, ¿ya? Suelos rocosos de poca profundidad. Por eso los árboles también son bastante escasos, más bien predominan los pastizales, ¿no? Entonces, profesor, ¿dónde estaría eso de ahí? Aquí sería pues la serranía esteparia, ¿no? Justamente por ahí su compañero dijo, profesor, la serranía esteparia estaría coincidiendo con Suni, con Quechua, con Yunga. Y allí podemos encontrar algunos valles, pero también algunas quebradas y paredes con gran pendiente, ¿no? Entonces acá, serranía esteparia número 2. Siguiente, a ver. Aquí dice el clima frío con mañanas de gran concentración de neblinas. Entonces me está diciendo que frío, húmedo. Y ya hemos hablado de eso de ahí. Frío, húmedo. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería la ecorregión?
frío húmedo. A ver por acá. Si es frío húmedo, exacto, el páramo, ¿no? Entonces acá tenemos 1, ¿ah? 1C. Siguiente, la D dice presencia de mesetas, ahí sería pues la Puna y los Altos Andes, ¿no? Presencia de mesetas, ¿ya? Número 2. Entonces, 1C, 2D, ¿ya? 1C, 2D, 3B, ¿sí? Acá sería 3, ¿no? 3B. Y finalmente tenemos entonces 4A, correcto. Entonces la clave, aquí sería la clave C. ¿Ah? Casita, listo, jóvenes. A ver, preguntas por ahí. ¿Ah? A ver, continuamos entonces aquí. A ver, me dice lo siguiente. La minería representa la base económica más importante del Perú, debido a sus beneficios reales a la población. Pero durante muchos años, las empresas mineras han generado consecuencias negativas como, a ver, ¿qué consecuencias negativas habrá generado? A ver, si nosotros queremos mencionar lo positivo de la minería, ¿ya? Lo positivo de la minería es que gracias a la minería se va a crear trabajos directos y trabajos indirectos. Cuando hablamos de trabajos directos, pues son los ingenieros, son incluso las personas que van a los maquinistas y todo ello. Cuando hablamos de trabajos indirectos, pueden ser, por ejemplo, las empresas de hoteles o las empresas o aquellas personas que dan alimentación o los restaurantes, etc. Esos son los trabajos indirectos. La minería por eso es importante. Promueve justamente la activación de diversas actividades económicas. Aparte de eso, también lo positivo es que gracias a la minería, que es nuestro principal producto de exportación de tipo tradicional, el Perú pues obtiene grandes ingresos de divisas, ¿correcto? Y eso es positivo, ¿no? El ingreso de divisas. ¿Qué más? Aparte de eso también, recuerda que la minería va a generar el ingreso fiscal al Estado, ¿no? Un ingreso fiscal al Estado producto de los impuestos de tercera categoría. Y cuando hablamos de los impuestos, hablamos pues del canon, ¿sí? Del canon minero, y también hablamos de las regalías mineras, ¿no? El canon minero y las regalías mineras, ¿ya? Recuerda que hay una diferencia. A ver, por ahí rápidamente, entonces preguntamos, jóvenes. Recuerden sus saberes previos, entonces, a ver, ¿cuál de los dos depende de la cotización del metal extraído en el mercado externo? ¿Cuál depende de la cotización del mineral en el mercado externo? ¿Canon o regalías? Las regalías, correcto, Alberto, muy bien. Correcto, ¿ya? Las regalías están en función a la cotización del mineral en el mercado externo, porque recuerda que esas regalías es un impuesto que se impone justamente debido a las ganancias que puede obtener una empresa extranjera, ¿no? En cambio, el canon es un impuesto que debe pagar de forma continua la empresa minera y es una recaudación que hace el Estado y luego hace partícipe a los gobiernos regionales para hacer esta redistribución, ¿no? Recuerda, estamos en un momento donde nuestro país pues está en un constante proceso de distribución de los recursos conllevando a una autonomía de las regiones políticas, ¿no? Hablamos de la descentralización, ¿ya? Entonces, solo positivo. Lo negativo, a ver, vamos a ver aquí, dice desplazamiento de actividades productivas en la región andina. El desplazamiento de actividades productivas en la región andina. A ver, cuando nosotros hablamos del desplazamiento de actividades productivas en la región andina, eso quiere decir que se está abandonando ciertas actividades para dedicarse pues a la minería. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que en la región andina pueden desarrollar agricultura, ganadería, pero cuando llega una empresa minera, entonces va a generar ese desplazamiento, ¿no? Pregunta, ¿esto sería positivo o negativo? ¿Esto sería positivo o negativo? ¿Qué dicen por ahí? Esto sería negativo porque se abandona pues actividades productivas de alimentos, ¿no? ¿Sí? Y aparte de eso, las actividades agropecuarias entran en crisis y cuando cierre la empresa minera o cuando afecte gravemente el ambiente de la empresa minera, ¿qué va a suceder con esas personas?
lo único que le queda es migrar a esas personas, ¿no? Por eso, a partir de 1940 también, debido a la crisis del agro, es que muchas personas comienzan a migrar hacia la parte del litoral o hacia la parte de la costa, ¿ya? Entonces, ¿esto, profesor, es negativo? Sí, esto es negativo. El incremento de ingresos fiscales, no, esto sería positivo, bueno, esto sería positivo. La contaminación hídrica y edáfica, es decir, la contaminación del agua y la contaminación de suelos, correcto. Esto también sería una consecuencia negativa. Deterioro constante del aire por emisión de CFC. Pregunta, ¿por la minería nosotros emitimos CFC? ¿El CFC se emite por la actividad minera? No, ¿cierto? Correcto. Entonces acá esto sería falsa. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí las claves o las alternativas correctas serían 1 y 3. Clave correcta, la clave C. Correcto, Diana, la clave C. ¿Ya? Muy bien, continuamos por aquí. A ver, en cuanto a la agricultura, actividad del sector primario, ¿ya? Actividad del sector primario, te dice. La agricultura es una actividad ancestral en nuestro país, ¿no? Debido a la falta del apoyo del Estado, se ha desplazado de la región andina hacia la costa y la selva. En la selva representa un gran peligro por uso excesivo de fertilizantes sintéticos. Este es un problema más bien que se da en la parte de la costa, jóvenes. ¿Ya? Este es un problema que se da en la parte de la costa. Según un informe justamente del Senagro, es que en la costa se va a dar un proceso de degradación de los suelos debido al exceso de fertilizantes en la actividad agrícola. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es incorrecto. Se orienta básicamente al desarrollo del monocultivo. El monocultivo también es predominante en la costa. Por ejemplo, caña de azúcar, algodón, ¿no? ¿Sí? Esto es en la costa. No se alterna las tierras cultivables luego de usarlos. Esto también es un problema netamente costero. ¿Sí? Netamente costero. ¿Ya? Siguiente, dice, es principalmente migratoria y depredatoria. A ver, cuando hablamos nosotros de la actividad agrícola migratoria y depredatoria, es justamente que en la parte de la selva, al desarrollar este tipo de agricultura, tienden a incurrir en el problema de ¿qué? ¿Cuál es la forma de degradación en la parte de la selva alta? Ahí está la deforestación. Incurren en la deforestación, joven. ¿Ah? En la deforestación, ¿correcto? Profesor, pero ¿por qué migratoria? Lo que pasa, a ver, si tenemos un suelo en la selva alta, ¿no? Aquí está. En este suelo van a sembrar, pero recuerda que hay árboles acá. ¿Sí? Hay árboles. Entonces, nosotros vamos a quitar estos árboles de acá, estos bosques, lo vamos a quemar, ¿correcto? Quemamos esos bosques. Entonces desaparecemos estos bosques de aquí. Cuando nosotros desaparecemos los bosques, ahora voy a destinar ese suelo ¿a qué? Vamos a destinar ese suelo a la agricultura. ¿Sí? Hago plantaciones allí. Pero la selva alta, recuerda que está expuesto a grandes precipitaciones. ¿Qué se va a dar en el suelo entonces cuando ya no hay esa vegetación natural que lo cubría? Se va a dar un proceso denominado erosión. Y por la erosión, ese suelo, si bien es cierto, va a tener fertilidad, pero esa fertilidad lo va a perder rápidamente por la erosión. Y cuando lo pierde entonces esa fertilidad, ¿qué hacen los pobladores? Ahora se van a otro lugar a quemar también para seguir cultivando. Y así, esa es la actividad agrícola migratoria que conlleva inevitablemente a una deforestación de nuestros bosques. ¿Sí? Por eso es un problema tremendo. Por eso cuando te pregunten cuál es la forma de deforestación o la actividad que promueve la deforestación en nuestro país, hay muchas actividades, como es la minería, puede ser también, pues, no sé, la industria maderera, ¿sí? Pero de todas esas actividades, la actividad que más promueve la deforestación viene a ser la actividad agropecuaria. Y de la agricultura y la ganadería, la que más promueve es la agricultura. Porque se tienen que quemar bosques para destinar justamente esos suelos
a desarrollar la agricultura, para poder incrementar sus fronteras agrícolas en la parte de la selva alta. ¿Sí? Recuerda que en la costa también se amplía las fronteras agrícolas, pero básicamente hacia las pampas, a través de proyecto de irrigación. Pero en la selva alta se va a ampliar la frontera agrícola a través de la deforestación, la quema de bosques. ¿Correcto? La C, a ver, la C cuando nos dice no se alterna las tierras cultivables luego de usarlos. Lo que pasa es que tú sabes a ver, dice por ahí, se refiere al sistema de barbecho que utiliza en la zona andina, ¿verdad? Sí. Mira, en la región andina hay una alternancia, ¿no? Ellos van a tener un suelo, por ejemplo, y dice, bueno, voy a sembrar aquí papa, ¿no? ¿Sí? Van a cultivar eso de allí, ¿sí? Y lo van a dejar reposar. Ahora, después de ese periodo de reposo van a sembrar nuevamente, pero ya no papa, sino van a sembrar otro producto y así van alternando. ¿Y eso qué conlleva? A una protección del suelo. ¿Ya? El suelo no se va a ver sobreexplotado. Pero ¿qué sucede cuando tú vas a utilizar esas tierras para cultivar el mismo producto? No lo dejas descansar, sino de manera intensiva, de manera extrema, estás sobreexplotando el suelo. Y eso puede conllevar a una desertificación. ¿Sí? Conlleva a la desertificación. ¿Ya? Entonces, por eso es que esto sería pues principalmente ¿dónde? ¿Dónde se daría esto? En la costa. Pues en la costa hay una sobreexplotación de los suelos, ¿no? ¿Ya? Y ahí como se desarrolla el monocultivo, un solo cultivo, ¿por qué? Porque tengo que abastecer al mercado interno, pues, o a la industria, tengo que abastecer al mercado externo, la exportación, por ejemplo, de espárragos, por tanto, yo no puedo dejar de producir, tiene que ser permanente esa producción, y ahí está la sobreexplotación, ¿ya? La E, cuando te dice ocasiona compactación del suelo, es básicamente por el sobrepastoreo, ¿sí? Por el sobrepastoreo. En nuestro país no se pierde tanto suelos por el sobrepastoreo, ¿no? Esto se puede dar básicamente en las zonas altoandinas, que puede conllevar una sobreexplotación y compactación del suelo, desertificación. Pero en nuestro país es bastante reducida esta causa. Más bien esta causa se relaciona más a las pérdidas de suelo que se dan en la parte de las sabanas africanas. Allí sí. Allí, por el sobrepastoreo, se están perdiendo muchas hectáreas de suelo que antes eran pues cultivables o eran suelos productivos, ¿no? En nuestro país, la causa principal de la degradación del suelo, ¿ya? La causa principal de la degradación del suelo es justamente el proceso de erosión, ¿ya? El proceso de erosión. Muy bien. La agricultura andina, dice, es una actividad que reúne a muchas personas porque aún se sigue utilizando técnicas artesanales. Por eso se afirma que es principalmente extensivo debido ver, al predominio de suelos salinos con poca capacidad para filtrar agua. No es una causa. Las inundaciones periódicas que se manifiestan en los valles coluviales. No. Si son valles coluviales, o sea, quebradas, ¿sí? Zonas de pendientes, inundaciones periódicas, no. Esto sería más bien en la parte de la llanura amazónica. La C, la predominancia de suelos de secano y escaso apoyo estatal, correcto. Esa es la clave. ¿Sí? Te explico. Predominancia de suelo de secano. ¿Cuándo hablamos de suelo de secano? ¿Cuándo hablamos de suelo de secano? A ver, por ahí. ¿Cuándo nos referimos a suelo de secano? Incluso se suele decir, pues, agricultura de secano, ¿no? Exacto, muy bien, que depende de las lluvias, correcto. ¿Ya? Entonces, cuando depende de las lluvias, hablamos de suelo secano y estos predominan en la región andina. Pero como ellos tienen que esperar el periodo de lluvias, entonces, pues, obviamente no va a ser de manera intensiva, sino de manera extensiva. No hay una continuidad en la producción. Y el otro sería el escaso apoyo estatal, ¿no? Recuerdo en el año 2017, 2018, por ahí, a 2018, ¿no? Cuando el Estado peruano había visto la gran cantidad de siembras de papa que se había hecho pues por la zona de Cusco, por la zona de Ayacucho, ¿sí? Una cantidad de hectáreas pues de papa se había sembrado. Entonces se esperaba una producción intensiva de papa, ¿no?
Pero pasados unos meses, cuando ya estaban por cultivar estos agricultores peruanos y todos iban a unificar para vender entonces al mercado externo, así de manera mayoritaria, ¿no? Todo estaba apuntando pues a algo positivo. Cuando de pronto se enteran de que el mercado interno ya estaba siendo abastecido de papa. ¿Y de dónde llegó esa papa? Llegó de Rusia, jóvenes. Esa papa llegó de Rusia. Entonces, el Estado peruano estaba importando papa, o estaba motivando la importación de papa, cuando nuestros agricultores tienen esa posibilidad también de producir. Entonces, ¿por qué el Estado peruano más bien no invierte en apoyo técnico, apoyo financiero a estos agricultores peruanos para que puedan mejorar su producción y también no crea un programa de insertación de estos agricultores al mercado interno? Entonces ahí vemos pues esa falta de proyección que tienen algunos gobernantes, ¿no? ¿Ya? Entonces esa fue, o esa es una también, uno de los factores que conlleva a que nuestra agricultura sea bastante deficiente. ¿Ya? Muy bien. Y San Marcos hizo una pregunta respecto a eso, ¿no? Una actividad ancestral, la agricultura, que genera pues un bajo ingreso per cápita y es debido a este tipo de agricultura, ¿no? Que es la agricultura extensiva, ¿ya? Las extracciones de hidrocarburos son muy relevantes, dice, para nuestra economía, que es principalmente primaria. Señale lo correcto sobre nuestras reservas y proceso de explotación de hidrocarburos. El sector de mayor Silvia dice por su relieve. Claro, también podría ser por su relieve bastante accidentado, hay espacios tal vez un poco complicados para poder desarrollar la agricultura, pero también tenemos espacios que sí se puede impulsar la agricultura, pero lamentablemente no hay apoyo, ¿no? No hay una orientación técnica a esos agricultores, ¿sí? Cuando tú viajas a la parte andina, te vas a dar cuenta de que hay suelos que ellos pueden aprovechar fácilmente para el cultivo de papa, de maíz, etcétera, pero a gran escala, no a pequeña escala, sino a gran escala. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su limitación? Que cuando ellos van a buscar semillas, las semillas están pues a un valor muy alto. Y ahora, imagínate que compran esas semillas, pero cuando compran esas semillas, ellos no saben de qué manera poder introducirlo de la forma más correcta tal vez para que su producción sea pues bastante masiva. Entonces, ese es el problema también. No hay una orientación porque ellos lo hacen en función a sus saberes ancestrales, ¿ya? Pero con eso no vas a tener pues una producción a gran escala. Vas a tener una producción, sí, bastante bonita y todo eso, pero no a gran escala que te permita tener un mayor ingreso per cápita, ¿no? Entonces, eso es lo que falta también, una orientación técnica, ¿no? ¿Ya? Muy bien, siguiente dice, el sector de mayor extracción de cobre se ubica entre el departamento de Piura y Tumbes. El cobre más bien se extrae en la parte sur, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona de Tacna, en la zona de Moquegua, Arequipa, allí es donde vamos a encontrar mayor concentración de cobre. El petróleo se concentra en mayor volumen en el sector norte y centro de la selva, correcto. Es el sector petrolero de nuestro país, sector norte y centro de la selva, principalmente el sector norte, ¿no? Es por eso que hay una obra de ingeniería pues bastante grande desde los años 70, ¿no? Desde 1974, donde se inicia esa actividad, me refiero al oleoducto norperuano, ¿no? Muy bien, correcto, jóvenes. Correcto. ¿Ya? A ver, aquí. Una actividad económica es un proceso mediante el cual se obtiene productos, bienes y servicios. ¿Sí? Señale cuál es la característica correcta sobre las actividades económicas, ojo, en nuestro país. A. La minería forma parte del sector primario productivo. La minería forma parte del sector primario productivo. O sea, ¿verdadero o falso? Es falsazo, ¿cierto? Porque la minería es de tipo extractivo, no productivo. ¿Ya? La mayor concentración de la PEA es en el sector agrícola y de servicios, dice. La mayor concentración de la PEA es en el sector agrícola
y de servicios. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está la mayor concentración de la población económicamente activa? ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de PA? En el sector terciario, ¿no? En el sector terciario, ¿ya? La agricultura pertenece al sector secundario. ¿La agricultura pertenece al sector secundario? Falso. ¿Ah? La agricultura pertenece al sector primario productivo. La agricultura andina predomina la caña de azúcar y la vid, ¿no? Eso es en la parte de la costa. La agricultura en la selva sufren las consecuencias de la urbanización. A ver. Las áreas agrícolas de la selva sufren procesos de urbanización. Cuando hablamos de urbanización, ¿a qué se refiere? ¿La expansión de qué? La expansión de las ciudades. Ahora, por tanto, ¿cuál sería la clave, jóvenes? ¿Cuál sería la clave? Les explico entonces, ¿ya? Mira, esto y esto. Nos vamos a acabar con estos dos de aquí. Profesor, en las selvas está un proceso de urbanización, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, Madre de Dios es uno de los sectores que está teniendo un gran crecimiento poblacional. Si bien es cierto, sigue pues convirtiéndose en el menos, o sigue siendo el menos poblado del Perú, pero sin embargo, está incrementando su población a un ritmo mucho mayor que lo que se da en la parte de la costa, ¿no? En la costa, por ejemplo, la tasa de crecimiento estaría pues a un ritmo de 0,7 a 1 máximo. En cambio, en la zona de Madre de Dios, la tasa de crecimiento está más o menos en un 3% anual. Entonces, sí hay un crecimiento. Pero, sin embargo, ese crecimiento no se va a dar hacia las zonas de cultivo, hacia las zonas de la agricultura, ¿ya? Entonces, por eso esta descartamos. Ahora, la B. Mayor concentración de la PEA, ojo, en el sector agrícola y de servicios. Cuando nosotros vemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, entonces cuando yo hago esta clasificación, voy a decir, de los tres sectores, la mayor población económicamente activa está en el sector de servicios, ¿correcto? ¿Sí? Pero ahora, yo voy a analizar el sector primario. Si yo comparo entre el primario y el secundario, ¿quién concentra más PEA? Recuerda que el secundario es básicamente la industria, ¿sí o no? Y el Perú en industria estamos, pero fatal. Entonces no hay PEA acá. Entonces supera pues el sector primario. Entonces, si aquí se concentra la mayor PEA, le sigue en el sector primario. Y en el sector primario recuerda que tenemos actividades extractivas y también las actividades productivas, ¿correcto? Las actividades productivas. De las dos, la que concentra más PEA son las actividades productivas. Y si son productivas puede ser ganadería y puede ser agricultura. Y de las dos, la que tiene mayor concentración de PEA es la agricultura. Entonces, en función a eso, yo debo entender esta afirmación. Mayor concentración de la PEA en el sector agrícola, ya si se refiere al sector primario. ¿Ya? Y el sector de servicio, sector terciario, ¿no? Sector terciario. Entonces, es aquí donde se va a concentrar la mayor PEA. Es a raíz de esa explicación que nuestra clave sería la clave B, ¿ya? Entonces, la pregunta sería de esta manera, ¿no? ¿En cuál de los tres sectores existe más PEA? La respuesta, sector terciario. Si nos referimos al sector primario, ¿cuál es la actividad que concentra más PEA? La agricultura, ¿correcto? La agricultura. Si hablamos específicamente del sector primario. ¿Ah? Muy bien, siguiente. A ver, dice, las zonas de protección de grandes unidades ecológicas como el Huascarán, Tingo María, con carácter intangible, ojo, donde se prohíbe de manera tajante la extracción de sus elementos constitutivos. Estas unidades de protección han sido categorizadas como, a ver, si te dice, zona de protección de grandes unidades ecológicas, como el Huascarán. ¿Qué categoría tiene Huascarán y Tingo María? Excelente, parques nacionales. Si me dice, protege uno o más hábitats, ¿cuál sería tu clave? Si me dice, protege uno o más hábitats con carácter intangible, ahí está, santuario nacional, ¿cierto? Pero si me dice, protege uno o más hábitats, ojo, uno o más hábitats,
con la intención de proteger o de preservar o asegurar el proceso de regeneración con intervención activa del hombre. Asegurar la regeneración de las especies, ojo, con intervención activa del hombre. A ver, ¿qué sería allí? ¿Qué sería? Ojo, está preservando hábitats. Ahí nos remitimos a la ley, ¿sí? A la ley de áreas naturales protegidas. Según la ley de áreas naturales protegidas, esta descripción que te acabo de dar corresponde también a los refugios de vida silvestre, ¿sí? Cuando nosotros decimos refugio de vida silvestre, a veces decimos, ya es un lugar donde se preserva pues las zonas de reproducción. Y si se preserva las zonas de reproducción, pregunta, ¿en una zona de reproducción también no se preserva pues o no tiene como objetivo asegurar la regeneración? Claro que sí. ¿Y es un hábitat? Claro que sí. Justamente por eso es un refugio de vida silvestre. ¿Y hay intervención activa del hombre? Claro que sí. ¿Ya? Es que cuando hablamos nosotros de especies únicas, en especies únicas puede ser, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando hablamos de un santuario nacional, ahí puede protegerse una especie única, pero no hay que entenderlo de manera cerrada. Porque si tú vas a ese santuario nacional, no se está protegiendo específicamente o especialmente a esa especie, sino también a todo el sistema que constituye ese hábitat. ¿Correcto? Entonces, así hay que entenderlo. Ya por eso, una pregunta de examen de admisión donde muchos cayeron era pues en cuanto a los cotos de caza. Nos dicen, los cotos de caza es donde se va a desarrollar pues la caza deportiva. Pero en las claves decía, en las reservas paisajísticas se permite la caza deportiva. Y todos decían, eso es falso, pues. Porque en las reservas paisajísticas no es la caza deportiva, eso solamente en los cotos de caza. No, pero la ley, ¿qué dice? La ley dice de que una reserva paisajística es un espacio donde existe una relación armoniosa entre el hombre y su medio, donde se permite la pernotación, ¿sí? Donde se permite la recreación y además de la caza deportiva. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo me voy a la ley, esa pregunta estaba bien. ¿Ya? Entonces, eso era verdadero. ¿Ya? Entonces, hay que irnos a la ley de áreas naturales protegidas. Si tú quieres estudiar, dominar áreas naturales protegidas, jóvenes, váyanse a la ley, porque no te vayas a un libro, porque el libro va a modificar muchos conceptos tratando de hacerlo más digerible, pero caen en un error tremendo y obvian datos muy importantes. ¿Ya? Siempre. Es una ley, pues, de pocas hojas, así que no tienen que preocuparse. Ya sacas lo esencial nada más, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos acá, dice, el Estado peruano asegura la preservación de la diversidad biológica a través de las áreas naturales protegidas, indique lo correcto, ¿ya? Indique lo correcto sobre estos espacios de conservación. A. En las reservas paisajísticas se reserva, dice, espacios de equilibrio geográfico y se permite la caza deportiva, por ejemplo, esto es lo que te decía. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Espacios de equilibrio geográfico, correcto. ¿Sí? Esto es verdadero. Equilibrio geográfico. Equilibrio geográfico. Recuerda que la geografía estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio. Entonces, indirectamente me está diciendo pues que aquí existe una relación armoniosa hombre-medio. Pero además de ello, existe la caza o se puede desarrollar la caza deportiva. ¿Ya? Muy bien. Cuando describa para una pregunta de examen de admisión sobre una zona de vida silvestre, un refugio de vida silvestre, ya, por eso. Allí, por ejemplo, en un refugio de vida silvestre, ¿cuál sería lo característico? Yo siempre hago esta comparación, ¿ya? Santuario Nacional. Santuario Nacional. ¿Qué protege? Hábitats. Refugio de vida silvestre, hábitats. Pero ¿quién es intangible? ¿Quién es intangible? El Santuario Nacional. ¿Y por qué crees que el refugio de vida silvestre es de uso directo? Porque hay una actividad del hombre, ¿sí? Ahí hay una intervención muy activa del hombre. Incluso el hombre puede modificar ese espacio con la intención de preservar ciertas especies, ¿sí? Además de ello,
hay una mayor actividad actividad económica en cuanto al turismo y todo ello, ¿no? En cambio, en un santuario nacional hay un espacio conocido como la zona de protección exclusiva, y esta zona de protección exclusiva no se permite, pues, el ingreso de personas. Hasta los guardaparques tienen que estar muy alejados de ese espacio, solamente colocan algunos instrumentos de monitoreo de especies. ¿Ves? Profesor, entonces, ¿un área natural protegida tiene una zona de protección exclusiva? Sí, pero básicamente las áreas de uso indirecto. Esas son las que tienen un espacio conocido como la zona de protección exclusiva. ¿Ya? Allí tú no puedes desarrollar ninguna actividad, así sea turismo, no te permiten. Hay una zona que está al contorno, que es una zona de transición. Allí sí puedes desarrollar turismo. ¿Ya? Allí sí puedes desarrollar turismo. Incluso algunos lugares también te permiten desarrollar actividades económicas, pero que no conlleven a la extracción de los recursos. Simplemente tiene que ser, pues, actividades sostenibles, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos también lo que son las zonas de amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento son espacios que están a la parte externa del área natural protegida. ¿Sí? Están en la parte externa del área natural protegida. ¿Ya? Muy bien. Y no pertenecen a la estructura interna de la ANP, ¿no? Sino están en la parte externa. Lo que van a hacer es simplemente que se asegure que esa ANP cumpla con su objetivo, ¿no? O sea que aquí la clave sería avioncito, ¿ya? Las áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de los diversos ecosistemas, cuya protección es de carácter intangible, asimismo, donde se permite únicamente actividades con fines científicos, no manipulativos y culturales. Muy bien. Muestras representativas de la diversidad natural, diversos ecosistemas. Diversos ecosistemas. Creo que hemos visto ya esto de aquí, ¿no? Si me habla de diversos ecosistemas, la clave sería entonces parques nacionales, ¿ya? Siguiente, dice determine verdadero o falso. Sobre la minería. La gran minería se encarga de la explotación, procesamiento y venta de los minerales, correcto. La minería artesanal es letal para el ambiente y tiene problemas de informalidad e ilegalidad por lo que se busca su formalización, correcto. ¿Ya? Pero hay un tipo de minería que no va a tener, pues, proceso de formalización. ¿Cuál es? La minería ilegal. ¿Cuándo es ilegal? Cuando estás desarrollando en un espacio prohibido, un espacio protegido. Es allí donde se convierte en ilegal. En cambio, si tú estás desarrollando un espacio que no está protegido, pero lo único que te falta es tener autorización por parte del Estado, entonces eres un informal, más no un ilegal. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, la pequeña minería tiene un volumen de extracción aproximado de 5.000 toneladas. No, este es falso. Siguiente, nos dice, a ver, el Perú es reconocido como la cuarta potencia, usted es verdadero. Muy bien, entonces tenemos una falsa por acá. Por tanto, sería verdadero, verdadero, ya, falso. Y luego tenemos un verdadero. A ver, la clave, ¿hay clave o no hay clave? La E, ¿no? Se refiere a la pequeña minería, la minería artesanal. Ah, ya, hay una aclaración también. A ver, la minería puede ser grande, mediana o pequeña. Esta de aquí es en función a que ellos tienen o están orientados a lo que es la actividad comercial de minerales. Es una actividad comercial de minerales. ¿Sí? Y aquí también hay un trabajo mecanizado. En cambio, cuando hablamos nosotros de la minería artesanal, yo no lo incluyo acá. ¿Por qué no lo incluyo? ¿Por qué se llama artesanal? ¿Hay un trabajo mecanizado? ¿Hay uso de máquinas? No, aquí no hay uso de máquinas. ¿Sí? Por eso se llama artesanal. Solamente con la fuerza humana, métodos totalmente ancestrales artesanales. ¿Ya? Entonces, esos son los artesanales. ¿Ya? Solo que a veces se suele reunir todo dentro de esto, ¿no? De la pequeña minería. Pero aquí ya hay un trabajo mecanizado, ¿no? Entonces, esta sería la clave, ¿ya? La E sería si es que no hay clave. ¿Cómo? Muy bien. A ver, continuamos acá.
En el año 2017 produce realizar una reforma de la Ley General de la Pesca, según el cual la pesca, extraer recursos marinos a partir de las 3 millas hasta las 5 millas, ¿ya? Hasta las 5 millas. A ver, de 3 a 5 millas, ¿cuál sería el tipo de pesca acá? De 3, ojo, esa es una reforma, ya no es de 0, sino es de 3. Recuerda, ahí sería pues la pesca artesana, ¿sí? La pesca artesana, correcto. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por esta semanita, ¿ya? Cuídense, sigan repasando. Listo, maestro. Bueno, jóvenes, damos por Apo. finalizadas las clases del curso de geografía a cargo del maestro Dender Sarmiento. En breves momentos comenzará la clase de psicología con la Miss Erika Maita. Ok, ok.